Si crees que las armas más letales del mundo están hechas de acero templado, titanio o fibra de carbono, es porque nunca has visto lo que un inuit puede fabricar con huesos, pieles y tendones. En un lugar donde no hay acceso a metal, donde no existe una ferretería, ni siquiera una hoja de cuchillo moderna, los inuit han perfeccionado armas tan precisas y tan peligrosas que pueden atravesar la piel de un oso polar de 500 kilos o matar a una foca de un solo golpe. Y lo más inquietante es que estas armas no solo son letales, son casi imposibles de detectar hasta el momento en que ya es demasiado tarde. En este video vas a ver cómo un pueblo que vive en un infierno helado, donde las temperaturas bajan a menos 60 grados centígrados y el viento te arranca el aire de los pulmones, ha logrado convertir los restos de sus presas en herramientas de caza que no fallan. No hablamos de simples lanzas improvisadas, hablamos de mecanismos de hueso afilados como bisturís, de cuerdas hechas con tendones que soportan más peso que muchas fibras modernas, y de puntas tan ingeniosamente diseñadas que una vez dentro del cuerpo de la presa, no hay forma de sacarlas sin causar un daño letal. Pero antes de que entiendas cómo logran fabricarlas y por qué son incluso más fiables que un rifle en el Ártico, tienes que saber algo. Aquí no hay margen para el error. Si tu arma se rompe en medio de una caza, no solo pierdes la presa, puedes perder la vida. Por eso, cada detalle, cada nudo, cada filo y cada mecanismo está hecho con una precisión que parece imposible sin maquinaria moderna. Y lo mejor, o lo peor, es que una vez que conozcas estas armas, vas a entender por qué, incluso en pleno siglo XXI, los inuit no las han abandonado, porque en su mundo son insustituibles. El Ártico no es un lugar donde un cazador pueda permitirse improvisar, porque aquí no basta con tener puntería o fuerza. Aquí la naturaleza está diseñada para matarte si cometes el más mínimo error. Las temperaturas bajan a menos 60 grados Celsius. El viento es tan fuerte que puede tirarte al suelo y la visibilidad puede desaparecer en segundos bajo una tormenta de nieve. El mar, que en otros lugares es fuente de alimento accesible, aquí está cubierto por metros de hielo sólido y lo poco que queda expuesto es territorio de depredadores tan grandes y peligrosos como los osos polares y las morsas, animales que no dudarán en atacarte si sienten que invades su espacio. En este entorno, moverse mucho significa gastar calorías que tal vez no puedas reponer, y fallar en un ataque significa no solo perder la comida, sino poner en riesgo tu vida. Por eso, cada arma inuit no es simplemente una herramienta para cazar, es una extensión del cuerpo del cazador, diseñada para funcionar en condiciones en las que cualquier arma moderna podría fallar. Los metales se vuelven quebradizos, los mecanismos con muelles se congelan, las cuerdas sintéticas se parten como vidrio. Aquí, si tu lanza, tu trampa o tu arpón no funcionan, no hay una tienda donde comprar otro. La única opción es crear algo que puedas confiar al 100%, que puedas reparar con tus manos en medio de una tormenta y que esté hecho con materiales que encuentres en el propio entorno: hueso, piel, tendón, hielo endurecido. Estos materiales no solo resisten el frío, sino que lo usan a su favor. Un arpón de hueso se vuelve más duro cuando la temperatura baja, una cuerda de tendón se tensa más cuanto más se congela, y un filo tallado a mano mantiene su corte incluso después de atravesar capas de grasa y piel que serían un desafío para una hoja de acero. Este escenario extremo es el motivo por el que los inuit han perfeccionado un tipo de ingeniería artesanal que no depende de tecnología, sino de ingenio y conocimiento ancestral. Y es aquí donde empieza la verdadera historia de cómo estas armas se crean, se mantienen y se usan para cazar presas que, en cualquier otro lugar, serían casi imposibles de atrapar. En un entorno tan hostil como el Ártico, la caza no es una actividad opcional o recreativa, es literalmente la frontera entre vivir o morir, y cada día sin alimento no solo significa hambre, significa que tu cuerpo empieza a consumir sus propias reservas de energía, debilitándote y haciéndote más vulnerable al frío y a las enfermedades. Pero aquí no basta con encontrar una presa. El verdadero desafío es atraparla y matarla antes de que te mate a ti o escape, y hacerlo de una forma que no te deje exhausto, porque en este ambiente, gastar más energía de la que obtienes de la caza es una condena segura.
Este es el gran problema que resuelven las armas Inuit. Están diseñadas para maximizar el daño con el mínimo esfuerzo, para que un cazador pueda abatir a una presa con un solo golpe o asegurarse de que, una vez atrapada, no pueda escapar sin importar su fuerza o tamaño. La mayoría de los animales que habitan en estas tierras tienen una fuerza descomunal y una resistencia que supera la de cualquier especie de clima templado. Un oso polar adulto puede alcanzar los 500 kilos y correr a más de 40 kilómetros por hora. Una morsa tiene colmillos que pueden atravesar un bote y un caribú puede recorrer kilómetros sin parar, incluso herido. Intentar enfrentarse a ellos con armas improvisadas o con fuerza bruta sería un suicidio. Por eso estas armas no dependen de la potencia física del cazador, sino de una combinación letal de diseño inteligente, materiales adaptados al frío y técnicas de uso transmitidas durante generaciones. Cada curva de un arpón, cada nudo en una cuerda de tendón, cada filo tallado en un hueso largo está pensado para cumplir una función específica: penetrar piel gruesa, engancharse en carne y hueso para impedir que la presa se libere, o distribuir el impacto de forma que el golpe sea letal, incluso si la fuerza aplicada no es máxima. Además, estas armas permiten cazar a distancia o con trampas, reduciendo el riesgo de un enfrentamiento directo, algo que, en un entorno donde una herida puede significar la muerte por infección o congelación, es vital. Por ejemplo, una lanza con punta expandible puede lanzarse desde varios metros y, al impactar, desplegar una pieza interna que impide que salga, obligando al animal a desgastarse hasta caer. Un lazo de tendón endurecido con frío puede cerrar sus fibras con tal fuerza que corta la circulación en cuestión de minutos. En otras palabras, el problema no es solo cómo matar a la presa, sino cómo hacerlo rápido, sin exponerte y sin gastar energías que podrías necesitar para sobrevivir al siguiente día. Y es aquí donde la maestría inuit en la fabricación de armas se convierte en la clave para entender cómo han logrado vivir durante siglos en el lugar más implacable del planeta. Las armas inuit no nacieron de un experimento casual ni de un golpe de suerte, sino de un proceso de perfeccionamiento que empezó hace miles de años, cuando los primeros grupos humanos llegaron al Ártico y se encontraron con un territorio que no perdona errores. Aquellos cazadores no tenían referencia previa de cómo cazar un animal capaz de derribar a un hombre de un zarpazo o atravesarlo con un colmillo, así que todo se construyó desde cero, observando el comportamiento de cada presa, entendiendo sus puntos débiles y adaptando las herramientas no solo al animal, sino también a las condiciones extremas del terreno y del clima. Las primeras armas eran rudimentarias: huesos afilados, palos endurecidos en el fuego, cuerdas trenzadas con tendones de animales pequeños. Con el tiempo, cada caza exitosa y cada fracaso dejaron lecciones que se transmitían de generación en generación, no en manuales escritos, sino en historias y rituales que los jóvenes escuchaban junto al fuego mientras tallaban piezas para aprender la técnica. Ese conocimiento acumulado hizo que las armas inuit evolucionaran en dos direcciones claras: la letalidad y la resistencia. No bastaba con matar al animal, había que hacerlo con un arma que pudiera sobrevivir al golpe, al frío extremo y al contacto constante con la humedad y la sal. El hueso, por ejemplo, se seleccionaba de forma muy específica. Los más largos y densos se destinaban a puntas y cuchillas. Los más ligeros, a partes que requerían flexibilidad o que debían absorber impacto. Los tendones no se cortaban sin más, se trabajaban con un proceso lento de secado y trenzado para lograr cuerdas tan resistentes que podían soportar la tensión de un caribú luchando por liberarse. La piel, tratada con grasa animal, se convertía en correas impermeables que podían soportar años de uso sin pudrirse. Lo más interesante es que muchas de estas innovaciones no surgieron de probar materiales nuevos, sino de usarlos de forma distinta. Un ejemplo clásico es el arpón de punta múltiple. Diseñado para capturar animales marinos, tenía una cabeza que, al penetrar, se separaba en varias puntas secundarias unidas por tendones,
aumentando el daño y evitando que el animal escapara, incluso si se movía violentamente. Este tipo de diseño no lo verás en armas modernas industriales, no porque no funcione, sino porque su construcción requiere un conocimiento artesanal tan preciso que no puede producirse en masa. Este origen profundamente ligado a la experiencia directa en la naturaleza hizo que las armas inuit no fueran simples herramientas, sino extensiones de la cultura misma. Fabricarlas y usarlas no es solo una habilidad, es un legado, un vínculo con los ancestros que sobrevivieron a las mismas tormentas, al mismo frío y a los mismos depredadores. Por eso, incluso hoy, cuando los inuit pueden acceder a armas modernas, muchos cazadores siguen fabricando y usando las suyas, no por nostalgia, sino porque en su mundo, estas siguen siendo las más confiables y en muchas situaciones, las más efectivas. Aquí es donde la tradición y la supervivencia se mezclan hasta volverse inseparables, y donde empieza el proceso de preparación para crear una de estas armas desde cero. Antes de que un inuit pueda fabricar un arma letal, el proceso comienza mucho antes de tallar un hueso o tensar un tendón. Empieza en la caza anterior, porque en el Ártico nada se desperdicia y cada parte del animal tiene un uso específico. El cazador que derriba un caribú, una foca o un oso polar no solo está obteniendo alimento, está recolectando materia prima para las próximas armas. Los huesos más largos y densos, como los fémures o los húmeros, son seleccionados para convertirse en puntas de lanzas o cuchillas. No se cortan de inmediato, sino que se limpian con cuidado para eliminar cualquier resto de carne o grasa que pueda pudrirse, y luego se dejan secar durante semanas o incluso meses en condiciones controladas, aprovechando el viento y el frío para endurecerlos sin que se agrieten. Los tendones se extraen con una precisión quirúrgica, se separan en fibras finas y se dejan secar hasta adquirir la rigidez necesaria para ser trenzados o retorcidos en cuerdas increíblemente resistentes. La piel se despelleja entera, se estira sobre marcos improvisados y se trata con grasa de la propia presa para impermeabilizarla, manteniendo su flexibilidad incluso en temperaturas que convertirían cualquier material sintético en algo quebradizo. Cada material se clasifica no solo por su resistencia, sino por su función dentro del arma. Un hueso de foca, por ejemplo, es más ligero y flexible que el de un caribú, por lo que se emplea en partes que requieren cierto grado de elasticidad. En cambio, el hueso de un oso polar es denso y extremadamente duro, ideal para puntas que deben perforar pieles gruesas. Los tendones más largos se destinan a cuerdas de tracción para arcos o para mecanismos de trampas, mientras que los más cortos se utilizan en nudos y amarres que necesitan tensión constante. Incluso los dientes y colmillos de algunas presas se tallan y afilan para ser usados como cuchillas o puntas, aprovechando su dureza natural. El proceso de preparación no es rápido ni improvisado. Un cazador inuit puede tardar semanas en reunir todos los materiales para un arma, y durante ese tiempo observa cada pieza como un maestro artesano que selecciona gemas para una joya. Aquí no hay margen para el error. Una punta de hueso mal curada puede partirse en el primer impacto. Una cuerda de tendón mal trenzada puede soltarse en el momento más crítico. Por eso, cada etapa, desde el secado hasta el tallado inicial, se realiza siguiendo métodos transmitidos durante generaciones, técnicas que han sido perfeccionadas en base a prueba, error y muchas veces al costo de la vida de quien falló. Una vez que todos los materiales están listos, no se ensamblan de inmediato. Antes, el cazador o el artesano analiza el uso específico del arma que va a fabricar. ¿Será un arpón para cazar focas a través de un agujero en el hielo? ¿Una lanza para enfrentarse a un caribú en campo abierto? ¿Un cuchillo para desollar sin dañar la piel? Cada decisión en el diseño determina cómo se tallará el hueso, cómo se tensará el tendón y qué partes de la piel se usarán. Y es justo en esta fase donde la precisión y la experiencia marcan la diferencia entre un arma común y una que pueda salvarte la vida en medio de una cacería peligrosa. Solo cuando el plan está claro, comienza el verdadero trabajo de construcción, un proceso que veremos en detalle a continuación,
donde la combinación de fuerza, paciencia y conocimiento transforma simples restos de animales en máquinas de caza tan eficaces que siguen sin tener rival, incluso frente a la tecnología moderna. Antes de que un inuit empiece a tallar una punta o a tensar un arco, la fabricación de un arma empieza en la caza anterior, porque aquí nada se desperdicia y cada presa es también un almacén de recursos. El hueso no es solo hueso. Los fémures y húmeros, por su densidad, se destinan a puntas y filos. Las costillas, más ligeras, se usan para partes flexibles. Estos huesos se limpian al detalle, se dejan secar al aire helado y al viento para endurecerse sin agrietarse, un proceso que puede durar semanas. Los tendones se extraen y dividen en fibras finas que tras un secado controlado se convierten en cuerdas más resistentes que muchas fibras modernas. La piel se estira en marcos, se engrasa con la grasa del propio animal y queda impermeable y flexible incluso a menos 50 grados Celsius. Cada pieza se selecciona para una función: un hueso de foca, más ligero, para componentes elásticos; un colmillo de morsa, durísimo, para puntas perforantes; tendones largos para cuerdas de arco, cortos para amarres firmes. Incluso dientes y astas se afilan para cuchillas. La preparación no se improvisa. Un hueso mal curado se partirá en el primer golpe. Una cuerda mal trenzada se romperá en el momento crítico. Por eso, la selección y el trabajo siguen métodos ancestrales, afinados generación tras generación. Solo cuando todos los materiales están listos y el diseño está definido, si será un arpón para focas, una lanza para caribúes o un cuchillo para desollar, empieza el ensamblaje. Cada decisión de diseño influye en el tallado, el tensado y el montaje, porque aquí no hay segundas oportunidades. Y en ese momento, el cazador no está fabricando una simple herramienta, está construyendo la línea invisible entre la vida y la muerte en el Ártico. Cuando los materiales han sido seleccionados, curados y preparados, comienza el proceso más delicado: convertir cada pieza en un arma que no solo cumpla su función, sino que lo haga en condiciones en las que cualquier fallo puede ser fatal. El tallado del hueso es un trabajo de precisión milimétrica. No se trata de limar hasta conseguir una punta afilada, sino de moldearla de tal manera que concentre la fuerza en el punto exacto del impacto sin comprometer su integridad. Para ello, los inuit utilizan herramientas igualmente fabricadas por ellos mismos: raspadores de piedra, cuchillas de hueso más duro, incluso trozos de hielo endurecido que actúan como abrasivos. El filo se obtiene con paciencia extrema y cualquier grieta o defecto detectado a mitad del proceso puede significar que esa pieza debe ser descartada, porque en cacería no existe la opción de que un arma se rompa al primer contacto. El siguiente paso es unir las piezas, y aquí entra en juego la maestría en el uso del tendón. No hablamos de simples nudos. Los tendones trenzados se colocan bajo una tensión calculada y una vez expuestos al frío, se endurecen como si fueran alambre metálico, creando una unión que es prácticamente indestructible en las temperaturas del Ártico. Las puntas de hueso se insertan en mangos de madera flotante, a veces recuperada de costas lejanas, o en astas de caribú, y se fijan con tendones impregnados en grasa para que no absorban humedad. Incluso las uniones se diseñan para absorber el impacto. Si una lanza golpea contra hueso o hielo, la fuerza se distribuye por todo el arma, evitando que se rompa. La piel tratada entra en juego para fabricar correas, fundas y protecciones que no solo sirven para transportar el arma, sino para mejorar el agarre en condiciones en las que el metal o la madera quedarían congelados al contacto con la piel humana. En algunos diseños, las tiras de piel también forman parte del mecanismo letal. En arpones para animales marinos, por ejemplo, la piel se usa como amarre flexible que permite que la punta gire dentro del cuerpo de la presa, causando daños irreparables si intenta escapar. Durante el ensamblaje, el cazador o artesano revisa cada parte como si estuviera preparando un instrumento quirúrgico. No hay margen para un error de cálculo. Si la punta está mal alineada, no penetrará como debe. Si la cuerda no está tensada correctamente, perderá eficacia en el momento del lanzamiento. Si el mango no tiene el equilibrio exacto,
El proyectil se desviará. Este nivel de detalle no es exageración, es necesidad. En el Ártico, la diferencia entre un arma perfectamente balanceada y una ligeramente defectuosa puede ser la diferencia entre una presa abatida en segundos y una oportunidad perdida que no volverá a repetirse. Solo cuando el arma ha pasado todas estas revisiones, está lista para su primera prueba. Pero incluso en ese momento, no se lleva directamente a cazar. Primero, el arma se somete a ensayos contra hielo, hueso y materiales similares a los de la presa objetivo para confirmar que resiste el impacto, mantiene el filo y no presenta fallos estructurales. Es un ritual que no solo demuestra la eficacia de la pieza, sino que reafirma la confianza del cazador en ella. Porque en el Ártico, cuando sales a cazar, no llevas un repuesto en la mochila. Llevas una sola arma, y esa arma tiene que cumplir, sin excusas, cada vez que se usa. Un arma perfecta en manos inexpertas es inútil, y los inuit lo saben. Por eso dominar su uso es tan importante como su fabricación, y este entrenamiento empieza desde que los niños son pequeños, mucho antes de que puedan cazar por sí mismos, observando a los mayores, imitando gestos y aprendiendo a reconocer el peso, el balance y la respuesta de cada tipo de arma. No es solo cuestión de fuerza, sino de memoria muscular y cálculo milimétrico, porque lanzar un arpón a través de un agujero en el hielo hacia un pez que apenas se ve requiere una coordinación entre ojo, mano y respiración que solo se obtiene con años de práctica constante. La habilidad no se mide por la distancia del lanzamiento, sino por la precisión en condiciones extremas, con viento lateral, con visibilidad reducida, con las manos entumecidas por el frío. El entrenamiento incluye simulaciones de caza con blancos móviles que imitan el movimiento errático de animales heridos, prácticas de lanzamiento desde distintas posiciones, de pie, agachado, tumbado sobre el hielo, y ejercicios de resistencia en los que el cazador debe mantener la misma puntería después de horas expuesto al clima. En el caso de las trampas, el aprendizaje se centra en el montaje rápido y silencioso, la colocación estratégica en rutas de animales y la capacidad de camuflar cualquier indicio de presencia humana para que la presa no detecte el peligro. Los jóvenes aprenden también a interpretar señales invisibles para un ojo inexperto. Huellas apenas marcadas en la nieve, ligeras variaciones en el hielo que indican actividad debajo, o cambios sutiles en el comportamiento de las aves que anuncian la proximidad de una manada. El dominio del arma no se limita a saber usarla, también implica conocer sus límites y cómo adaptarla a cada situación. Un arpón que funciona perfectamente para focas puede necesitar ajustes en la punta o en el sistema de amarre para usarse contra un pez grande. Una lanza equilibrada para cazar caribúes puede resultar demasiado pesada para enfrentarse a un animal más rápido como el zorro ártico. Este nivel de adaptación requiere no solo destreza física, sino un entendimiento profundo del entorno, porque las condiciones de un día pueden no repetirse nunca más, y el cazador debe saber modificar su técnica y su herramienta sobre la marcha. Todo este entrenamiento tiene un objetivo, que en el momento de la verdad, cuando el cazador y la presa estén frente a frente, o cuando el animal caiga en la zona de la trampa, no haya dudas ni titubeos. El gesto debe ser automático, la ejecución precisa, la reacción inmediata. Porque en el Ártico, un segundo de vacilación no solo puede costarte la presa, también puede costarte la vida si enfrentas a un depredador o te encuentras demasiado cerca de una bestia herida. El resultado de esta disciplina es que, cuando un inuit entra en acción, su arma parece una extensión de su cuerpo, moviéndose con una fluidez y una precisión que no dependen de la fuerza, sino de años de práctica en el entorno más implacable del planeta. Dominar un arma no significa lanzarse a cazar sin plan, y en el Ártico, donde cualquier fallo puede tener consecuencias irreversibles, la estrategia lo es todo, porque aquí no se trata solo de encontrar a la presa, sino de acercarse sin ser detectado, posicionarse en el momento exacto y ejecutar un ataque que no dé margen de respuesta, y eso implica observar el entorno durante horas o incluso días, analizar patrones de movimiento, rutas de migración y horarios de alimentación,
ya que cada animal tiene comportamientos predecibles si se observan con atención, y los Inuit saben explotarlos al máximo. La caza nunca es un acto improvisado, es una operación cuidadosamente calculada en la que cada miembro del grupo sabe su papel y la coordinación es tan importante como la puntería. Un cazador puede ser el encargado de provocar un ruido a distancia para atraer la atención de la presa, mientras otro permanece inmóvil en posición de ataque y un tercero se encarga de cerrar las rutas de escape, y todo esto se ejecuta en silencio absoluto, comunicándose con gestos mínimos, porque incluso un susurro podría alertar a un animal acostumbrado a detectar peligros a cientos de metros. En la caza de animales marinos, la estrategia cambia por completo, ya que la paciencia es el arma principal, y el objetivo es esperar en un punto clave hasta que la presa aparezca en la superficie para respirar, momento en el que el cazador debe actuar con una velocidad milimétrica. Para lograrlo, el equipo puede colocarse en varios agujeros en el hielo interconectados, de modo que si un animal evita a un cazador, otro pueda interceptarlo, y esta técnica requiere no solo resistencia física, sino también la capacidad de permanecer inmóvil durante horas, controlando la respiración y la postura para no hacer el más mínimo ruido. Cuando la caza es terrestre, como la de caribúes o zorros, el trabajo en equipo implica rodear silenciosamente al animal, guiándolo hacia una zona donde las armas y trampas ya están preparadas. Y aquí las armas artesanales juegan un papel clave, porque su diseño permite ser transportadas, camufladas y desplegadas sin generar sonidos metálicos o reflejos de luz que puedan alertar a la presa. Además, los Inuit saben aprovechar el terreno como parte de la estrategia. Usan formaciones rocosas, dunas de nieve y hasta sombras proyectadas por el sol bajo para ocultarse y acercarse sin ser detectados. La coordinación no termina con el momento del ataque, ya que una vez que el animal ha sido abatido o herido, el equipo debe actuar con rapidez para asegurar la presa, evitando que escape o que otros depredadores sean atraídos por el olor de la sangre, y en este instante, la fuerza colectiva es vital, porque arrastrar un animal de cientos de kilos a través del hielo requiere que todos trabajen en perfecta sincronía. Esta capacidad de planificar, ejecutar y adaptarse sobre la marcha es lo que convierte a los cazadores Inuit en auténticos estrategas de supervivencia, y es el motivo por el cual sus armas, combinadas con un trabajo en equipo impecable, han permitido que durante siglos consigan presas que para cualquier otro cazador serían prácticamente imposibles de atrapar. Después de días o semanas de preparación, observación y coordinación, llega el momento que lo decide todo. Ese instante en el que cada segundo cuenta y cualquier error, por mínimo que sea, puede arruinarlo todo. La ejecución no es solo lanzar una lanza o disparar un arpón, es leer a la presa en fracciones de segundo, interpretar cada movimiento, cada tensión en sus músculos, cada cambio en su respiración, para anticipar lo que hará antes de que lo haga, porque en el Ártico no hay segundas oportunidades y la velocidad de reacción debe ser instantánea. Si el objetivo es una foca, el cazador debe esperar a que asome la cabeza en un agujero del hielo y clavar el arpón antes de que vuelva a sumergirse, lo que significa que el margen de tiempo puede ser de apenas 2 segundos. Si se trata de un caribú, la lanza debe lanzarse en el momento exacto en que el animal está dentro de la distancia letal, ni antes para no alertarlo, ni después para evitar que escape con un salto. Y si el enfrentamiento es contra un depredador como un oso polar, la precisión y la fuerza del golpe deben ser suficientes para incapacitarlo de inmediato, porque si no, el cazador se convierte en la presa. La tensión en estos momentos es tan intensa que incluso un cazador experimentado siente como el corazón le late con fuerza en el pecho. Pero aquí es donde el entrenamiento se impone sobre el instinto, donde los movimientos se convierten en reflejos automáticos y el cuerpo actúa antes de que la mente tenga tiempo de dudar. No hay espacio para pensamientos largos ni para ajustes improvisados. La postura, el agarre del arma, la fuerza del lanzamiento, todo se ha practicado tantas veces que ocurre de forma natural, como si fuera una coreografía perfectamente ensayada. La diferencia es que aquí, si la coreografía falla,
La consecuencia no es una caída en el escenario, sino un animal herido que puede atacar o huir, dejándote sin alimento y expuesto a un peligro aún mayor. Cuando el impacto ocurre, empieza otra fase crítica: asegurarse de que la presa no escape. En el caso de un arpón, los inuit han diseñado sistemas de retención que hacen que, una vez clavado, la punta se abra o se gire dentro del cuerpo del animal, provocando que cada movimiento que haga para liberarse lo lastime más y lo agote rápidamente. Si es una lanza o un cuchillo, el objetivo es alcanzar órganos vitales o tendones clave para reducir la movilidad de la presa en cuestión de segundos. Y en el caso de trampas, el diseño se encarga de inmovilizar de inmediato usando la fuerza del propio animal en su contra. Este momento de la ejecución no es solo el clímax de la caza, sino también una prueba de control absoluto sobre el cuerpo y la mente. El frío, el hambre, el cansancio y el riesgo personal se mezclan en una fracción de tiempo en la que el cazador debe ser más preciso que nunca. Aquí no hay lugar para la suerte. La única razón por la que la presa cae es porque cada paso previo, la fabricación del arma, el entrenamiento, la estrategia y la coordinación, se ha cumplido a la perfección. Y cuando finalmente el animal queda bajo control, el cazador sabe que no es solo una victoria, sino la validación de un conocimiento que ha pasado de mano en mano durante siglos. Un conocimiento que sin estos momentos críticos de prueba simplemente no tendría sentido. Una vez que la presa está abatida, el peligro no desaparece, porque en el Ártico, la muerte del animal es solo el inicio de otra carrera contra el tiempo, y en este punto, asegurar el cuerpo es tan importante como el momento del ataque, ya que si no se actúa con rapidez, el calor de la carne puede atraer a depredadores en cuestión de minutos, o el frío extremo puede congelar las extremidades de tal forma que dificulte el transporte y el despiece. Los inuit saben que cada segundo cuenta, y por eso, en cuanto el animal cae, un miembro del equipo se encarga de revisar que esté realmente inmovilizado, mientras otros preparan cuerdas, trineos o improvisan métodos de arrastre usando la propia piel de la presa como superficie deslizante. Aquí es donde las mismas armas utilizadas para cazar se convierten en herramientas de procesamiento. Un cuchillo de hueso afilado permite abrir la piel sin dañarla. Las puntas de lanza pueden usarse para cortar tendones y separar partes grandes, y los tendones sobrantes de la presa abatida pueden extraerse de inmediato para reforzar cuerdas o reparar daños menores en el equipo. El despiece no se realiza al azar. Existe un orden preciso que minimiza la pérdida de carne y maximiza el aprovechamiento de cada parte. La piel se retira con cuidado para que pueda servir como material de abrigo. Las capas de grasa se separan para su uso como combustible en lámparas o como impermeabilizante, y los huesos se guardan enteros para fabricar futuras armas o herramientas. Incluso la sangre puede recogerse en recipientes improvisados hechos de piel, ya que aporta nutrientes esenciales que pueden marcar la diferencia en temporadas de escasez. Esta eficiencia absoluta no es solo una cuestión de cultura, sino de supervivencia. En un entorno donde conseguir alimento puede requerir semanas de espera, desperdiciar cualquier recurso es un error inaceptable. Durante el aseguramiento de la presa, también existe un componente defensivo. Si el cazador está lejos del asentamiento, debe mantenerse alerta a la presencia de osos polares, zorros o aves carroñeras que pueden detectar la presa desde kilómetros de distancia. Por eso, muchas veces, el trabajo de procesar se hace rápido, retirando lo más valioso y ligero primero para transportarlo de inmediato y regresando después con refuerzos para el resto. La prioridad es proteger lo obtenido, porque un solo descuido puede significar perder días o semanas de esfuerzo en cuestión de minutos. Este momento también es clave para reforzar el vínculo del cazador con su herramienta, porque muchas de las partes extraídas del animal se convertirán en el material para la siguiente caza. Es un ciclo cerrado de supervivencia. Las armas permiten obtener la presa, y la presa proporciona los elementos para fabricar o reparar las armas. Este equilibrio perfecto es el que ha permitido a los inuit mantenerse durante siglos en uno de los entornos más extremos del planeta
Y es la razón por la que, incluso con la llegada de tecnologías modernas, muchos siguen confiando en los métodos ancestrales que han demostrado ser efectivos una y otra vez, sin importar las condiciones. El aseguramiento de la presa, entonces, no es solo el cierre de una cacería, es el inicio de la siguiente. Con la presa asegurada y procesada lo suficiente como para su transporte, comienza el regreso al asentamiento, que muchas veces es tan desafiante como la propia cacería, porque arrastrar o cargar cientos de kilos sobre hielo irregular, en medio de ventiscas o con temperaturas que pueden bajar en cuestión de horas, exige una resistencia física y mental que muy pocos podrían soportar, y aquí la cooperación es clave. Si el equipo es grande, se alternan las posiciones de arrastre para que ninguno quede exhausto demasiado rápido. Si es reducido, se usan técnicas ingeniosas para maximizar el desplazamiento con el menor gasto de energía, como atar la carga a trineos improvisados con pieles tensas que se deslizan sobre la nieve sin hundirse. No se trata solo de fuerza, sino de estrategia en el movimiento, porque una carga mal equilibrada puede volcarse, romperse o quedar atascada en grietas del hielo, lo que retrasaría el regreso y aumentaría el riesgo de encontrarse con depredadores o con condiciones climáticas aún más severas. Al llegar al asentamiento, la caza deja de ser una tarea individual o de un pequeño grupo y se convierte en un evento comunitario, porque en la cultura inuit, lo obtenido se comparte, y no por un simple gesto de generosidad, sino porque la supervivencia de todos depende de la cooperación. La carne se reparte de acuerdo a la necesidad de cada familia. Los ancianos y los niños tienen prioridad, y las partes menos perecederas, como pieles y huesos, se entregan a quienes las transformarán en ropa, herramientas o armas, asegurando que el ciclo de aprovechamiento se mantenga intacto. Este reparto no es improvisado. Existen reglas y tradiciones muy claras que determinan quién recibe qué y en qué cantidad, basadas en la contribución a la caza, el rol dentro de la comunidad y las necesidades actuales del grupo. La distribución también implica un componente ritual. En algunas comunidades, las primeras partes del animal se ofrecen simbólicamente a los espíritus o a la naturaleza como muestra de respeto, un recordatorio de que la caza no es vista como una dominación sobre el entorno, sino como una interacción en la que ambas partes, cazador y presa, cumplen un papel necesario para la continuidad de la vida en el Ártico. Este respeto se refleja en cómo se trata cada resto del animal. No se deja nada tirado al azar, no se mutila innecesariamente, y cada recurso es almacenado o utilizado de inmediato para evitar el desperdicio. Este momento del regreso y la distribución no es un simple cierre logístico de la cacería, es la validación del esfuerzo colectivo, la prueba de que la estrategia, las armas y la coordinación han cumplido su función. Es aquí donde el trabajo del cazador se integra con el de los artesanos que afilan puntas, los curtidores que preparan pieles, los constructores de trampas y los ancianos que transmiten historias y técnicas, porque todos forman parte de un sistema que funciona como un engranaje perfecto. El éxito de una cacería no se mide solo en la cantidad de carne obtenida, sino en la forma en que fortalece el tejido social, la confianza mutua y la certeza de que, mientras se mantenga la unión y el conocimiento ancestral, podrán enfrentarse a cualquier desafío que el Ártico les presente. Y es en este punto donde el ciclo se cierra, pero también donde inevitablemente empieza a girar de nuevo, porque mientras en el asentamiento se disfruta de la seguridad de una caza exitosa, ya se empieza a planificar la siguiente, con las mismas armas que, una vez más, marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la carne ya está repartida, las pieles tratadas y las herramientas guardadas, la cacería no se da por cerrada del todo, porque para los inuit cada experiencia en el hielo es también una lección que debe ser registrada, no en papel, sino en la memoria colectiva de la comunidad. Aquí es donde entra en juego uno de los elementos más poderosos de su cultura, la transmisión oral. Alrededor de una lámpara de grasa, en una noche en la que el viento golpea las paredes de las chozas, los cazadores relatan cada paso de la expedición, desde el momento en que avistaron las huellas hasta el instante exacto del impacto, describiendo con detalle cómo se movió la presa, qué funcionó en la estrategia y qué imprevistos aparecieron.
Estas narraciones no son cuentos para entretener, son manuales vivos, cargados de información práctica que los jóvenes absorberán sin darse cuenta, hasta que llegue el día en que les toque replicar o mejorar esas mismas tácticas. El conocimiento que se transmite no se limita a la técnica de caza o la fabricación de armas. También se comparten observaciones sobre cambios en el comportamiento de los animales, variaciones en el clima o señales del terreno que podrían indicar peligros futuros. Un cazador veterano puede advertir que las focas están apareciendo más al sur ese año, o que la migración de caribúes se ha retrasado, y esa información será tan valiosa como cualquier herramienta, porque permitirá que la comunidad se adapte con antelación. Aquí, la experiencia individual se convierte en un recurso colectivo, y esa es precisamente la razón por la que este sistema ha sobrevivido durante siglos sin necesidad de escrituras, porque en el Ártico, la memoria es más fiable que cualquier pergamino. Se guarda en las mentes de quienes la viven y se actualiza con cada cacería. Parte de este legado incluye la enseñanza práctica. Los jóvenes no solo escuchan las historias. Al día siguiente, pueden acompañar a los mayores para practicar técnicas específicas, como tensar un tendón sin que se rompa, tallar un hueso con el ángulo correcto o camuflar una trampa de manera que sea invisible incluso para un animal con un sentido del olfato y la vista superiores al humano. Estas prácticas no se improvisan. Están diseñadas para que, con el tiempo, cada aprendiz pueda desempeñar cualquier papel dentro de una expedición, desde rastreador hasta lanzador de arpón o encargado de asegurar la presa. En este punto, la fabricación de armas vuelve a aparecer en el ciclo. Muchas veces, después de una cacería, se utilizan los materiales recién obtenidos para iniciar de inmediato la creación o el reemplazo de herramientas dañadas. Así, un joven puede aprender a trabajar con hueso fresco, a trenzar tendones nuevos o a probar ajustes en diseños existentes, experimentando con la supervisión de los más experimentados. Este proceso no es solo técnico, sino simbólico. Cada arma nueva lleva consigo la historia de la presa de la que proviene, y cada cazador que la porta lleva en sus manos no solo un instrumento de caza, sino un pedazo de historia viva. La razón por la que este legado sigue intacto, incluso frente a la influencia de tecnologías modernas, es que para los Inuit no se trata solo de eficiencia. La caza, las armas y las técnicas son parte de una identidad que define quiénes son, y cada generación que recibe este conocimiento se convierte en un eslabón más en una cadena ininterrumpida que conecta a los vivos con sus ancestros. Por eso, cada vez que un joven lanza su primer arpón o ve funcionar una trampa que él mismo ayudó a construir, no está repitiendo un acto mecánico, está participando en un ritual milenario que asegura que, mientras exista hielo y viento en el Ártico, las técnicas, las armas y el espíritu de sus antepasados seguirán vivos.